días y bienvenidos al canal. En este vídeo os voy a enseñar, va a ser parecido a los vídeos de la huerta a la mesa, lo que pasa es que no son de la huerta y no son nuestras, pero bueno, van a ser manzanas. La semana pasada una amiga nos regaló 2 grandes cajas de manzanas, esto es lo que nos queda y hoy vamos a usar unas cuantas más antes de que se nos pongan malas porque algunas ya están empezando a pasarse. Pero no os preocupéis porque vamos a usarlo todo. Y bueno, llevamos toda la semana haciendo cosas y os voy a explicar las 2 cosas principales que hemos estado haciendo con las manzanas. Vamos a empezar con el vinagre. Estamos haciendo vinagre de sidra de manzana. Hacer vinagre es una de las cosas más fáciles que puedes hacer con fruta o incluso con flores, con todo tipo de cosas puedes hacer vinagre. Es una muy buena manera de conservar, en este caso, manzanas a largo plazo y darles un uso que, bueno, en nuestro caso nosotros usamos vinagre bastante. Lo usamos para hacer aliños de ensaladas, lo usamos para hacer nuestra poción mágica que está aquí. Dejaré un enlace en la descripción para cómo hacemos esa poción mágica. Si tienes, por ejemplo, acidez, tomar un poco de vinagre de sidra de manzana antes de comer viene muy bien. Pero bueno, hace una semana empecé el vinagre y ahora nos toca, bueno, y está aquí, está en estos recipientes que son cerámicos. Voy a abrir uno para que veáis. Se ve la manzana, esto ya ha terminado de fermentar y hoy voy a filtrarlo. Pero antes de filtrarlo os voy a explicar un poco todo el proceso que ha llevado llegar hasta aquí. Para hacer vinagre vas a necesitar recipientes que sean suficientemente grandes para que te quepa toda la fruta que vas a usar para hacer este vinagre. Estos recipientes que voy a usar yo son de cerámica con esmalte, ya que si no estuvieran esmaltados sudarían y eso no queremos, con lo cual si es de cerámica que sea esmaltado. También podrías usar recipientes de cristal, pero no recomendaría usar recipientes metálicos. Por otro lado, vas a necesitar tu fuente de azúcares. En este caso yo voy a usar manzanas, pero puedes usar cualquier otra fruta o incluso puedes usar flores o aromáticas, y a estas flores o aromáticas, ya que no tienen azúcares propios, tendrías que añadir una fuente de azúcar, ya sea azúcar de caña, miel o cualquier otra fuente de azúcar que quieras utilizar. Hay varias formas de hacer vinagre de frutas. Podrías pasar la fruta por una licuadora y usar el zumo, pero también puedes hacerlo como lo voy a hacer yo en este vídeo y os voy a enseñar, pero bueno, puedes hacerlo como quieras. Empezaré cortando todas las manzanas en trozos relativamente pequeños y los iré añadiendo en mis recipientes. En este caso tenemos un montón de manzanas que queremos usar, por lo que voy a usar las manzanas enteras, pero podrías hacer vinagre también solo con las pieles y con corazones que te sobren de haber hecho cualquier otra receta con manzanas. De hecho hay gente que cuando usa manzanas siempre guarda los corazones y las pieles, las guarda en el congelador y cuando tiene suficientes hace vinagre. O podrías hacer tandas pequeñas cada vez que te sobren corazones y pieles de manzana. Otra cosa que he hecho esta vez, que no es necesario que lo hagas tampoco, es machacar las manzanas un poco con este palo o mortero. Pienso que machacar un poco las manzanas ayudaría a liberar los azúcares de manzana, pero también ha hecho que el filtrado de este vinagre sea más complicado, o sea que lo puedes hacer o no, puedes hacer lo que quieras. Cuando tengas el recipiente lleno por la mitad o 2/3 de manzanas, vamos a añadir un poco de azúcar, un poco de vinagre y rellenaremos hasta arriba con agua. Bien, hablemos un poco sobre el azúcar y por qué hay que añadir azúcar. Si hubiéramos hecho zumo con las manzanas, en vez de cortarlas en trozos, no habría que echar azúcar, porque los azúcares de las manzanas ya estarían totalmente liberados en el líquido y a disposición de las bacterias.
Pero al haber cortado las manzanas, el líquido no tiene muchos azúcares para alimentar a las bacterias y levaduras que están en las manzanas, están en el ambiente. Y eso, si el líquido no tuviera azúcar inicialmente, pues a las bacterias les va a costar un poco más empezar el proceso de fermentación y por eso añadimos un poco de azúcar. Y obviamente si estás haciendo vinagre con flores o aromáticas que no tienen azúcar, tienes que añadir azúcar, porque si no, no hay nada para alimentar a esas bacterias y iniciar el proceso de fermentación. Ahora, el producto final, el vinagre, no va a tener azúcar. Todo el azúcar que tú añadas y todo el azúcar que está en las manzanas va a ser consumido por las bacterias y se va a transformar primero en alcohol y luego en ácido acético, con lo cual en tu producto final no va a haber azúcar. Entonces no hace falta que añadas un azúcar de muy buena calidad, como panela o miel. Podrías añadir un azúcar blanco de caña normal, preferiblemente orgánico. Vale, vamos a hablar un poco sobre el vinagre que he añadido y por qué es necesario añadir vinagre. El vinagre que he añadido yo es un vinagre casero de pera que hice el año pasado, pero no tiene por qué ser vinagre casero el que añadas a tu vinagre. Puede ser vinagre de sidra de manzana comprado, puede ser vinagre de vino. Este vinagre, al ser de manzana, va a acabar teniendo un color claro, por lo que yo añadiría un vinagre de color claro, no un vinagre balsámico, por ejemplo, que tiene un color oscuro. Pero bueno, la función del vinagre en este caso es bajar el pH del líquido, hacer el líquido más ácido, y así reducimos el riesgo de contaminación por hongos o bacterias malas. En todos los años que llevo haciendo vinagre nunca he tenido hongos y siempre añado un poco de vinagre porque eso hace que el líquido sea más ácido y reduce el riesgo de contaminación. Ahora, si el vinagre que echas es sin filtrar y sin pasteurizar, mejor, ya que ese vinagre tendrá algo de actividad bacteriana y levaduras, pero no es necesario porque la acción principal de añadir vinagre es bajar el pH y cualquier vinagre te va a servir para hacer eso. Y el vinagre por lo general crea lo que se llama una madre, que bueno, puedes añadirlo a tu vinagre o no, es igual. Pero estas madres son una simbiosis de levaduras y bacterias que se crean así en una colonia y se juntan y es es lo que llaman una madre y están ahí todas juntitas las levaduras creando una colonia. Estas madres no son malas, es un proceso natural y luego cuando termines de hacer el vinagre lo puedes quitar. Ahora hablemos un poco sobre el agua. Vamos a añadir suficiente agua para llenar el recipiente, aunque os aconsejaría no llenarlo hasta arriba del todo porque en el proceso de fermentación se van a generar gases que van a hacer que suban todas las manzanas a flotar y si lo has llenado demasiado es posible que se rebose y que se te salga el líquido, con lo cual si no lo llenas hasta arriba, mejor. Otra cosa es que el agua que uses sea sin cloro, o sea, que no sea del grifo, ya que el cloro interfiere en el desarrollo de bacterias y levaduras y en este caso queremos que las bacterias y levaduras se desarrollen bien sanas y no tener ningún tipo de interferencia que podría tener el cloro. Y bien, removemos un poco, tapamos con un paño y una goma para que esté bien cerrado, para que no entren moscas de la fruta y ya está. Ahora las manzanas tienen que fermentar durante 1 o 2 semanas y durante este tiempo hay que remover las manzanas mínimo una vez al día. Yo las remuevo más de una vez al día porque me encanta ver ese proceso de fermentación todas las veces que pueda, así que yo lo suelo remover 3 o incluso 4 veces al día si me apetece, pero se debería remover mínimo una vez al día. Si se te pasa un día no pasa nada, pero mínimo una vez al día es lo ideal. Lo que vamos a hacer al remover es bajar las manzanas que están arriba para abajo, porque si las manzanas que se quedan arriba estuvieran arriba 1 o 2 semanas o todo el proceso de fermentación, las manzanas de arriba probablemente empiecen a crecer hongos. Por eso queremos que se esté renovando siempre la capa de manzanas que está en contacto con el oxígeno, la que está arriba del todo. Entonces siempre intentar
remover bien para que se renueven siempre las manzanas que están arriba. A partir del segundo o tercer día ya vas a empezar a ver que hay burbujas y que las manzanas crecen. Realmente no crecen, pero entre las manzanas se van acumulando los gases que se están formando de la fermentación y va a empujar las manzanas para arriba y parece que haya crecido. Y eso es lo que vamos a intentar bajar cada vez que removemos, ¿no? Vas a ir viendo que todos los días tienes burbujas hasta que al final de la semana o de semana y media, realmente depende de la temperatura que tengas, vas a ver que hay cada vez menos y menos burbujas y que ya las manzanas dejan de crecer. Y ahí es cuando ya puedes empezar a contemplar la opción de filtrar. Realmente en este proceso de hacer vinagre no hay tiempos concretos, es cuestión de saber mirar el vinagre y ver dónde está en el proceso de fermentación y ya tomar decisiones en base a eso, pero es muy difícil que te salga mal porque el producto final de este proceso de fermentación va a ser vinagre sí o sí, tardes más o menos, lo filtres antes o después. Y eso, o sea, que no tengas miedo. Va a salir vinagre sí o sí. Y no te preocupes tampoco si ves moscas de la fruta, siempre y cuando no entren dentro de tu recipiente. Por eso es importante que tu paño sea de un tejido, digamos, apretado y que lo cierres con una goma bien apretada para que las moscas no se metan dentro. Y realmente ver las moscas de la fruta alrededor de tu vinagre es una buena señal porque quiere decir que se está fermentando bien. Después de una semana removiendo el vinagre todos los días, yo voy a filtrar hoy uno, pero los otros dos pienso que pueden estar un par de días más. Así que, eso, entre 1 y 2 semanas con las manzanas en el líquido, removiendo todos los días. Y entonces llegamos ya al día de hoy en el que vamos a filtrar este vinagre. ¿Veis? Este es el que yo veo que ya está bien fermentado. Si veis, todas las manzanas ya están como blanditas, ya para mí que han dado todo lo que tenían para dar. Y si esto se puede hacer en un recipiente de cristal, y lo bueno de tenerlo en un recipiente de cristal es que puedes ver cómo está fermentando, y cuando ha terminado de fermentar vas a ver que muchas de las manzanas ya se hunden al fondo. Y entonces eso es una buena señal de que ya ha terminado. Pero bueno, vamos a filtrarlo a este recipiente de cristal con un colador y encima vamos a poner este paño que es como una de estas telas como para hacer queso. Esto puede que no te haga falta si las manzanas no las has machacado como yo, pero como yo quería machacarlas para sacarles más jugo, sí que me hace falta. Y lo filtramos. Queremos sacar todo el líquido posible de esto, así que vamos a darle un apretón. Así va a estar el vinagre cuando lo filtres, y lo que yo voy a hacer es meterlo en este recipiente de cristal que tengo. Y aquí va a seguir fermentando. Ahora mismo esto no es vinagre, esto se asemeja más a lo que sería una sidra alcohólica. O sea, hemos añadido azúcar al principio y durante esta primera parte de la fermentación todo ese azúcar se ha convertido en alcohol y dióxido de carbono, que eso han sido todas las burbujitas que han ido apareciendo esta última semana. Y ahora todo este alcohol se va a transformar en ácido acético, y el ácido acético es lo que va a hacer que esto sea vinagre. Con lo cual todavía no lo vamos a meter en botellas, y de hecho el recipiente en el que lo vayas a poner puede ser el mismo recipiente, pero yo, para hacerlo más fácil, porque este no está vacío cuando voy a tener que ir llenando el otro, lo voy a meter en este, y me gusta que sea de cristal en esta etapa para poder ver lo que está ocurriendo. Y este recipiente tampoco lo vamos a querer cerrar herméticamente. Este es un recipiente de estos de cristal que se cierra así, pero si no le pongo la goma, creo que está suficientemente cerrado para que no entren las mosquitas de la fruta, pero suficientemente abierto para que salgan los gases que tengan que salir. Entonces lo vamos a mantener aquí. Vamos a filtrarlo todo.
Si no tienes un recipiente de cristal como este que se cierra así, lo puedes cerrar simplemente como lo tenías antes, con un paño de cocina y una goma. Vale, ya hemos filtrado el vinagre que quería filtrar hoy. Los otros dos recipientes los filtraré a lo largo de la semana que viene. Pero os voy a comentar los siguientes pasos para esto. Este vinagre va a estar ahora fermentándose, como he dicho, convirtiendo todo el alcohol que tiene en ácido acético durante las próximas varias semanas. O sea, puede estar aquí incluso 2 meses. Realmente yo no lo embotellaría hasta que no cuando lo abras y lo saborees, huela y sepa a vinagre. Porque ahora mismo es eso, huele más a sidra y un poco a manzana, que a vinagre no huele ni sabe para nada. Entonces hay que esperar a que cambie a un sabor a vinagre, porque si no, esto va a seguir fermentando. Si lo metes en botellas y lo cierras, puede seguir saliendo gases y las botellas podrían estallar. Pero bueno, también podrías meterlo en botellas y no cerrarlo del todo, pero bueno, esto me resulta más cómodo. Y lo pongo aquí y aquí va a estar. Realmente algunos dicen que es mejor que esté a oscuras. Yo realmente nunca he tenido un problema teniéndolo aquí. Aquí no le da la luz directa, es luz indirecta, así que ahí se queda. Ahora, otra cosa que os quería enseñar es esto. Esto es un pequeño experimento que hemos hecho con este vinagre que está en proceso, que es más parecido a sidra. Podríamos decir que esto es sidra, pero realmente la sidra se suele hacer con zumo de manzana, no con trozos de manzana y con azúcar como hemos hecho el vinagre este. Porque, bueno, todavía no es vinagre, por eso es difícil decir que esto es vinagre, porque, bueno, es que no es vinagre, ¿no? Entonces, ahora mismo está en ese proceso de fermentación donde tiene mucho alcohol. Todo el azúcar que hemos añadido y que tenían las manzanas se ha convertido en alcohol, y este es el momento en el que podrías decir que es sidra. Y para que la sidra, cuando tú abres una botella de sidra y la sidra está carbonatada, para que esté carbonatada hay que meterla en un recipiente hermético como este, y normalmente lo que se hace es, esto sería una segunda fermentación donde pones un poquito de azúcar y le pusimos vinagre, le pusimos la sidra, ¿no? Y si veis, ahora ya están saliendo burbujas. Y bueno, eso quiere decir que está ocurriendo, ¿no? Se está fermentando el azúcar que añadimos ayer, se está fermentando, y en esa fermentación está liberando dióxido de carbono, que al no poder salir se está quedando atrapado dentro del líquido. ¿Lo oís? No sé si lo oís, pero mirad, aquí se está saliendo. Quiere decir que este recipiente realmente no es tan hermético como debería ser. ¿Veis que está saliendo? Quiere decir que este recipiente no es tan hermético. Realmente estos tipos de tarros creo que no están hechos para contener tanta presión, así que creo que voy a cambiar a una de estas botellas que tenemos, porque estas sí, de hecho estas tienen un poco de polvo, estas son botellas de cerveza y son las que normalmente usamos para hacer kombucha. Así que lo vamos a meter aquí, y yo creo que ya mañana o pasado tendremos una bebida que está carbonatada, y bueno, y será pues sidra. Pero veis, ya está bastante carbonatada. ¿Ves cómo está subiendo? ¿Has probado? Tiene mucho pozo, está claro. Está buena. Ahora, el tema de la carbonatación y los gases en líquidos es que los gases se disuelven mejor en el líquido. A cuanto menor temperatura, mejor se disuelven. Por eso cuando abres, por ejemplo, una sidra que acabas de sacar del frigorífico, si está muy carbonatada es porque está fría, mientras que si, por ejemplo, abres una sidra que ha estado al sol y la bebes, no está tan carbonatada. Y si quisieras quitarle toda la carbonatación a una bebida, tendrías que abrir el recipiente para que los gases se puedan salir
y dejarlo caliente, y entonces todo ese gas va a salir del líquido, porque a elevadas temperaturas no se disuelve bien el gas en el líquido. Pero bueno, aquí tenemos nuestro experimento de sidra. Esta sidra está bastante dulce aún, quiere decirse que todo el azúcar que añadimos ayer no se ha fermentado. Entonces, yo creo que lo que voy a hacer, esto es un experimento, pero realmente es muy parecido a cómo se hace kombucha. Si no habéis hecho kombucha nunca, tenemos un vídeo sobre cómo hacemos kombucha y probablemente haremos más, porque ya la hemos vuelto a activar y a ver si esta vez realmente la usamos. Pero aquí está nuestra kombucha. Entonces, la sidra la voy a poner aquí un día o así, que no se nos olvide porque podría estallar, o luego da bastante miedo abrirlo porque hay mucha presión en la botella. Lo voy a dejar aquí un día, mañana lo meteremos, o esta noche, en el frigorífico, y mañana la podremos probar bien fresquita, a ver cómo de carbonatada está y a ver cómo nos gusta. Porque a mí realmente la sidra no nos encanta, pero esta me ha gustado más de momento que otras que he probado. Bien, ahora, otra cosa que hemos estado haciendo con todas estas manzanas, que voy a hacer otra tanda más porque me ha estado encantando, son manzanas o chips de manzana deshidratada, que es, bueno, como su nombre indica, manzana deshidratada. Y le ponemos un poco de canela y también tiene zumo de limón. Son buenísimas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, para que veáis el proceso. Nosotras tenemos una deshidratadora, por suerte, porque nos la regalaron esta primavera pasada unos amigos, pero también se puede hacer en el horno a baja temperatura durante unas cuantas horas y bueno, ir echándole un vistazo. Pero bueno, que se puede hacer en el horno también. Me puedo imaginar que es como a lo mínimo que puede tu horno. Bien, vamos a ponernos a hacer esto con todas las manzanas que podamos de aquí. Y otra cosa que podríamos hacer con esto es otra tanda de vinagre, o incluso podríamos hacer compota y envasar la compota en conserva. Pero realmente creo que vamos a hacer o vinagre o todo chips, porque nos ha gustado mucho. Hacer chips de manzana o manzana deshidratada es súper fácil, lo único es que tienes que tener una buena manera de deshidratarlas, ya sea una deshidratadora o un horno que tengas posibilidad de ponerlo a una temperatura bien baja, una deshidratadora solar, pero realmente en cuanto tienes algo donde puedes deshidratarlas es muy fácil de hacer. Puedes cortar las manzanas en la forma en la que tú quieras. Yo suelo cortar las manzanas por la mitad y sacar los corazones, y me gusta dejar la piel realmente. Y corto las manzanas en rodajas de medio centímetro más o menos. Puedes hacerlas más gordas o más finas. A mí me gusta hacerlas más gorditas porque cuando están secas, si las he hecho gorditas, están un poquito blandas al comérmelas y se pueden así masticar bien. Eso sí, tardan más en secarse, pero bueno, si las haces más finas tardan menos en secarse, pero sí que es verdad que te quedan más crujientes. Lo puedes hacer como quieras. A medida que corto las manzanas, intento bañarlas en zumo de limón cuanto antes, ya que la acidez del zumo de limón va a evitar que se oxide y va a evitar que se pongan marrones, y también ayuda a que se conserven mejor a largo plazo. Las vamos poniendo en una sola capa en las bandejas de la deshidratadora y me gusta ponerles un poquito de canela y listo, ya lo podemos meter en la deshidratadora. La mejor temperatura para deshidratar fruta y verdura en una deshidratadora o en cualquier lugar son 42 grados, ya que a esta temperatura mantiene todas las vitaminas y enzimas activas, pero si no tienes posibilidad de ponerlo a esta temperatura, porque por ejemplo en un horno es difícil ponerlo a 42 grados, pero bueno, 42 grados sería la mejor temperatura. Y a 42 grados y del grosor que las corto yo tardan unas 24 horas. Obviamente si las haces más finas o si les pones más temperatura tardarán menos. Están riquísimas estas manzanas deshidratadas para comerlas tal cual, añadirlas a yogur, a cualquier postre, están riquísimas. Y ahora, con todos los corazones y los restos, y usaré también el resto de manzanas que nos sobran, haremos otra tanda de vinagre, porque vinagre nunca sobra y se puede conservar durante tanto tiempo que siempre intentaré hacer más vinagre si puedo. Y hablando de vinagre, también usamos vinagre para limpiar.
Claro que para limpiar usamos vinagre de limpieza, que es bastante más fuerte, y para usarlo para limpiar nos gusta mucho infusionarlo con limón y con estas pieles de limones que nos han sobrado y que nos sobran cuando usamos limón en cualquier otra receta o para hacer limonada o lo que sea. Solemos guardar las pieles y las maceramos en este vinagre de limpieza durante unos cuantos meses y ya lo filtramos y lo usamos para hacer productos de limpieza. Este vinagre de limpieza infusionado con limón que veis aquí, creo que estuvo macerando con pieles de limón durante más de un año. Un poco demasiado y por eso está tan oscuro, pero sigue siendo útil, limpia muy bien y además huele muy bien a limón. Estas son todas las cosas que hemos hecho con las manzanas que nos regaló nuestra amiga. Por desgracia no son manzanas nuestras, pero esperemos que algún día se nos dé mejor el tema de los árboles frutales. Yo creo que en nuestro caso tiene mucho que ver con que el suelo donde tenemos los frutales, donde está el vergel, es muy malo. Pero estamos ya empezando a diseñar otra zona del jardín con mejor tierra e incluso rehacer un poco unos bancales y traer tierra buena para poner ahí más frutales y poder aprovechar más ese espacio. Y con suerte ahí se nos da mejor. Pero bueno, algún día tendremos nuestras propias manzanas. Hasta entonces agradecemos a los amigos que nos dan de las suyas. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima.